Hermanos y hermanas, quiero darles oficialmente la bienvenida a nuestra reunión de esta noche. Mi nombre es Arthur Denier, tengo el honor de servir como director regional para América Latina en el Ministerio Pastor Serve y quiero darles la bienvenida a nuestra reunión de esta noche. Tenemos un webinar similar a este cada último jueves de mes, siempre a la misma hora. Así que bienvenidos cuando quieran regresar. Gracias a mi amigo Sandro que nos ha abierto oficialmente con una palabra de oración. Y entonces, pasando ya unos minutitos de la hora asignada, quisiéramos comenzar nuestro tema. Durante el tema de hoy, de esta noche, voy a hacer algunas pausas para preguntas. Entonces, si usted tiene una pregunta que le surge, téngala allí anotadita, que en breve vamos a abrir un espacio para preguntas cortas. Entonces, el tema que nos ocupa esta noche es el síndrome de la vida ocupada. Creo que el nombre se explica bastante solo, ¿no? El síndrome de la vida ocupada. Quiero aclarar algunos detalles. Em, y la verdad, quiero comenzar con una confesión. Yo quiero confesarles que a veces yo me siento orgulloso de decir que estoy muy ocupado. A veces alguien me pregunta, ¿y cómo estás? Y yo digo, oh, estoy ocupadísimo, vieras que estoy haciendo muchas cosas y, y se siente rico decir que estoy muy ocupado. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede. Y cuando yo digo que estoy muy ocupado, me siento como que soy útil, que de verdad estoy esforzándome. Mm, Tal vez hasta me siento un poquito importante. Y cuando la gente me dice, uy, qué bárbaro, ¿cuántas cosas estás haciendo? ¿Cómo haces con tu agenda? Yo me siento como que crecí un par de centímetros. Estoy haciéndoles una confesión, así en privado entre nosotros, no lo vayan a repetir, que quede aquí dentro de las 135 personas de esta habitación de Zoom. Lo que pasa es que nuestra sociedad le otorga un premio, o sea, hay un premio social al hecho de ser productivos. Entonces, estar ocupados es una especie de credencial de lo importantes que somos. Tristemente, cuanto más corremos, más pensamos que valemos. Si estamos muy ocupados, sentimos que somos importantes. Si estamos siempre corriendo, siempre alcanzados con el tiempo, pensamos que valemos mucho. Si estamos cansados, constantemente cansados, es porque hemos logrado mucho. Y yo no estoy seguro de que eso sea cierto. De hecho, lo contrario, estoy bastante seguro de que eso no es así. Esto es una mentira que nuestra sociedad nos ha ido contando. Y nuestra sociedad nos lo ha dicho tantas veces que terminamos creyendo. Lo que pasa, mis hermanas y mis hermanos, es que detrás de esa ocupación constante, detrás de ese siempre estar ocupados, muchas veces lo que se esconde ahí atrás es cansancio, estrés, falta de paz, hasta desconexión con Dios, desconexión conmigo mismo, desconexión con los demás. Entonces, yo quiero conversar con ustedes hoy en términos muy honestos acerca de
esto que llamamos el síndrome de la vida ocupada. El síndrome de la vida ocupada no es realmente un diagnóstico médico, es una descripción eh, para un problema actual. Esta descripción, este nombre, ha sido acuñado por un instituto de investigación en Edimburgo, Escocia, eh, y se refiere a un estado en el que la mente y el corazón viven en modo de carrera permanente. Lo podríamos definir así, básicamente. La mente y el corazón viven en modo de urgencia y eso nos lleva a un estado constante de fatiga y desconexión. Una característica interesante de este estado, de este modo de carrera permanente, es que aunque no tengamos real urgencia, nos sentimos como si estuviéramos atrasados con todo. Un sociólogo muy famoso, falleció hace unos pocos años, Sigmund Bauman. Sigmund Bauman propuso un término interesante, él hablaba de modernidad líquida y dice que en esta época de modernidad líquida, eh, las metas corren delante de nosotros, de manera que nunca logramos alcanzarlas. Parte de esto es lo que se transmite al síndrome de la vida ocupada. Aunque no haya una urgencia verdadera, siempre nos sentimos como si estuviéramos atrasados. Siempre estamos en modo de urgencia, siempre estamos en modo de carrera, no importa cuál sea el contexto. Lo que pasa entonces, y me voy a detener después de esta definición, lo que pasa entonces es que el síndrome de la vida ocupada es un estado crónico de actividad perpetua, de prisa constante, donde yo me siento constantemente abrumado, con poco tiempo para todo, con demasiado que hacer. Y eso provoca que ante esa urgencia imparable, yo me desconecte de vivir el presente, me desconecte de mi cónyuge, de mis hijos, me desconecte de mí mismo, de mis necesidades, me desconecte de Dios. Entonces, lo que tenemos cuando sufrimos el síndrome de la vida ocupada es una sensación permanente de falta de tiempo. Y de la mano con eso, una necesidad de estar siempre ocupados. Imagínense ustedes que el estrés y la urgencia fuera la banda sonora, la música de fondo de esa película que es nuestra vida. Si ustedes han puesto atención a una película, siempre hay una banda sonora, hay una música de fondo. A veces no la notamos, sí, pero siempre está allí aunque no nos demos cuenta. Y es parte de lo que crea la narrativa. Así sucede con el síndrome de la vida ocupada. Ese estar siempre ocupados, siempre alcanzados de tiempo, siempre cansados, siempre desconectados, se convierte en la música de fondo de nuestra vida. Tal vez no nos damos cuenta en algunos momentos, pero siempre está allí y se convierte en parte integral de nuestra narrativa. El síndrome de la vida ocupada es una mezcla entonces de fatiga mental, de apuro permanente y de dificultad para detenernos a disfrutar de la vida y del ministerio. Repito esto último,
El síndrome de la vida ocupada es una mezcla de fatiga mental, de apuro permanente y de dificultad para detenernos a disfrutar de la vida y del ministerio. Y esa sobrecarga crónica de actividad se nos presenta como normalidad en la vida moderna. Es que es así, es que así es mi vida, es que así soy yo. Frases de esas que escuchamos. Se disfraza de normalidad, cuando en realidad lo que hace esto es reflejar, evidenciar un desequilibrio que desgasta el cuerpo, la mente y el espíritu. Para nosotros los líderes cristianos, en cualquiera que sea nuestra función, este síndrome puede convertirse en un obstáculo muy serio para vivir con propósito, para escuchar a Dios, para cuidar de otros y para cuidar de mí mismo. Entonces, quiero abrir un espacio para preguntas, pero tengo la ventaja de tener el micrófono, entonces voy a lanzar yo primero mi pregunta. Mi pregunta es, ¿será que todo lo que nos han dicho, lo que nos hemos dicho a nosotros mismos acerca de la necesidad de ser productivos, será que en realidad es una mentira, un engaño para robarnos la vida? Que sea el enemigo el que nos susurra en el oído, que tenemos que ser productivos, porque así nos distraemos y nos desconectamos. Se las dejo para pensar y quisiéramos entonces, con la ayuda de Sandro, abrir un pequeño espacio de preguntas antes de hablar de síntomas, de causas, consecuencias, etcétera. Si alguien tiene alguna pregunta. Mi querido, bendiciones. Saludo al pastor Dani de Ecuador. Bienvenido, hermano Dani. Am, Generalmente este ha sido uno de los grandes problemas del pastor y de todo aquel que ha sido o tiene un llamado, el no equilibrar una vida de descanso y saturarse demasiado en las cosas de Dios, descuidando una relación personal con Dios. Y esto ha llevado a muchos pastores a enfermarse dentro del ministerio por causa, no de Dios, sino por causa de estar ocupado en las cosas materiales de la iglesia. Y esto ha traído cansancio, fatiga, a tal punto que muchas veces, incluyendo aunque esté bien preparado un mensaje, el día domingo se lo presente cansado, sin fuerzas, sin motivación, reflejando no quizás una sequía espiritual, pero sí un cansancio que está produciendo enfermedades físicas y espirituales, no digo por pecado, sino que digo cansancio espiritual por causa de la fatiga mismo del entorno en la que desarrolla un ministerio. ¿Cómo podríamos controlar esto? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo controlarlo en la segunda mitad de esta noche. Pero quiero retomar, Pastor Dani, algo que usted acaba de decir. Los trabajadores vocacionales, los que estamos haciendo lo que hacemos por una vocación, por un llamado, somos los más vulnerables a sufrir del síndrome de la vida ocupada. Somos los que somos, a ver, somos los más propensos a dejar que se nos desequilibre la vida. El que trabaja en un banco o el que trabaja en una ferretería tiene la ventaja de que su jornada de trabajo se terminó, cerró la puerta, salió y se acabó el trabajo y se fue para su casa. Pero los que trabajamos vocacionalmente por un llamado, nos cuesta mucho cerrar la puerta, irnos para la casa y que el trabajo se acabó. Yo digo que nosotros somos profesionales del Evangelio, trabajamos en el Evangelio.
y el trabajo fácilmente no se nos acaba nunca. Ese es uno de los problemas de base. ¿Cómo lo afrontamos? Vamos a hablar un poquito más acerca de eso en el ratito que sigue en esta noche. Veo que han levantado la mano un par de personas. ¿Quién seguiría? Arthur, Sí, sí, interviniendo, están levantando la mano y también están haciendo unas preguntas por el chat. Si tú ok. gustas responder alguna o... Sandro, yo no puedo ver el chat porque estoy Ah, compartiendo ya, mi pantalla. ya, Ayúdame, ya Sandro, lo por leo. favor. Ah, perfecto, yo lo leo. Menciona, ¿cómo desocuparse un poco de las actividades del ministerio pastoral? Entre paréntesis, tomarse un descanso, sin que se confunda con la flojera u ociosidad. Muy bien, excelente pregunta. La vamos a responder dentro de 4 láminas en mi presentación. Perfecto. Hay otra también que dice, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Eso trae desgastes físicos. ¿Debemos confiar en Dios? Uno de mis Respuesta corta, sí, debemos confiar en Dios. Respuesta larga. Uno de mis planteamientos aquí en esta noche es que precisamente estamos trabajando el ministerio en nuestras propias fuerzas, no en las fuerzas del Señor. ¿Por qué digo eso? Porque trabajamos en el ministerio a nuestro propio ritmo, no al ritmo del Señor. Entonces, confiar en el Señor, y por favor marquen mis palabras, confiar en el Señor significaría, por ejemplo, irme a descansar, porque es un mandamiento y no seguir trabajando porque hay que hacer mucho, mucho, mucho. Seguir trabajando porque tengo mucho, mucho que hacer, aunque estoy cansado, seguir y seguir. Eso no es confiar en el Señor. Eso es confiar en mis propias fuerzas. Esa es la respuesta larga para la pregunta. La respuesta corta, sí, debemos confiar en el Señor. Pero confiar en el Señor significa descansar porque es el Señor el maestro y el dueño de la obra. Seguimos, Andrew. Tenemos otra pregunta. ¿Este síndrome lleva a otro síndrome llamado el burnout? Bueno, no sé si lo he pronunciado Sí, bien. correcto. El síndrome de la vida ocupada o de la persona ocupada puede llevar al burnout. El burnout es lo que se conoce como síndrome de agotamiento profesional y el síndrome de la vida ocupada o de la persona ocupada puede llevarnos hasta ese punto. Sí puede llevarlo. No es lo mismo, digamos que sería el nivel que sigue, digamos, cuando ya el cuerpo totalmente se desconecta por el abuso que hacemos de nuestras propias fuerzas. Querido Artur, tenemos tres personas que están levantando la mano. No sé si Démosles también el damos. paso. Y obviamente, queridos hermanos pastores, viendo el tiempo, ¿no? Para poder tener preguntas puntuales. Sí. Agradecemos eso. Sí, Tal tenemos, vez, tal vez si nos indicas quién. sí, Dauris Díaz, de República Dominicana, está con la mano levantada. Adelante, Dauris. Bendiciones, pastores, un enorme placer. Breve, mi pregunta. Muchas veces estamos, o les pregunto, ¿habremos caído nosotros en la trampa de Faraón, de que se nos ha puesto ocupaciones, o nosotros hemos creado ocupaciones para entonces no estar enfocados en la devoción al Señor? Gracias. Gracias. Habría que hacer un ejercicio exegético para ver cuál es la trampa en la que cayó el faraón, pero definitivamente sí nosotros estamos cayendo en la trampa de estar siempre ocupados porque hemos venido a creer que estar ocupados es estar siendo útiles o importantes. Y allí se plantea una falacia de forma. Esa es la trampa. ¿Quién más tiene Tenemos, una mano tenemos, levantada?
Sí, tenemos a Silvia Pérez que puede en este momento hacer la pregunta. Gracias. Adelante, Silvia. Buenas noches, ¿cómo están? Algo que he aprendido es que muchas veces estar ocupados no quiere decir que seamos productivos. Buen punto. Entonces, Silvia, creo que has puesto el dedo en un lugar donde duele. sí. A ver, creo que muchas veces hacemos equivalente estar ocupados y ser productivos. Lo que pasa es que cuando estamos tan ocupados, entonces estamos tan cansados que no somos productivos. Si descansáramos como Dios manda, probablemente, y digo con toda intención como Dios manda, probablemente seríamos más productivos. Pusiste el dedo donde duele. Muchas gracias, Silvia. Hay una pregunta quizás relacionada a la participación de Silvia Arto, te la leo. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos que laborar, estar a cargo de la casa, servir a Dios, trabajo comunitario? ¿Es mejor cancelar actividades? Al final de esta noche, vamos a compartirles un artículo que he escrito sobre este tema del síndrome de la vida ocupada. El artículo contiene ideas y aportes muy prácticos que no están contemplados en la charla de esta noche. Son cosas adicionales. Y allí abordamos ese tema. Yo creo que definitivamente habría que eliminar algunas actividades si es que tenemos demasiadas. Lo voy a decir así. Si estamos demasiado ocupados, es porque estamos haciendo más de lo que debemos. Ahora, ¿qué elimino? ¿Cómo lo elimino? Eso lo abordamos en este artículo, entre otras muchas cosas, proponiéndoles un sistema para delegar y eliminar. Así que por ahí lo podrían ver más en detalle. Pero, de nuevo, respuesta corta, sí, deberíamos discriminar algunas cosas para eliminarlas. No hay otra, porque no podemos comprar más tiempo para el día, entonces tenemos que hacer menos cosas en el día. Tenemos otras dos si hay aún tiempo. Sí. El síndrome de la vida ocupada es sinónimo de tiranía del deber y bueno, va relacionada con otra que dice, ¿será que buscamos estar ocupados para no afrontar nuestra realidad espiritual? Excelentes dos preguntas. La primera dice que si el síndrome de la vida ocupada es equivalente a la tiranía del deber, yo voy a agregarle una palabra más. Creo que es equivalente a la tiranía del deber ser. Es la tiranía de lo que creemos que deberíamos estar haciendo, no de nuestro deber, sino de lo que creemos que deberíamos ser y hacer. O sea, es la tiranía de nuestras propias percepciones que nacen del discurso social a nuestro alrededor. La segunda pregunta es muy profunda y creo que cada quien debe hacérsela. ¿Será que estoy muy ocupado para no tener que enfrentarme a ciertas realidades espirituales? Yo creo que en muchos casos puede ser. En muchos casos puede ser que estoy tan ocupado que no tengo tiempo para orar o para hacer silencio delante del Señor. Estoy tan ocupado que no puedo tener quietud y silencio delante del Señor. Y eso tal vez puede esconder mi temor de que yo escuche algunas cosas que no quiero escuchar al Señor diciendo. Sí, puede ser, realmente. Es una pregunta muy válida y que creo que todos necesitamos preguntarnos. ¿Teníamos alguna otra? Sí, tenemos 4 más, no sé si la dejamos Híjole. para después Bueno, vamos rapidito con esas 4 y proseguimos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Perfecto, perfecto. Dice, hemos estado confundidos con estar ocupados o con estar comprometidos como pastores. ¿Podríamos llegar a influenciar este estilo de vida de la congregación? ¿Cómo canalizar nuestras fuerzas y compromisos? A ver, ahí hay como 7 preguntas juntas. A ver, habla uno de que puede ser porque estemos confundidos, dice, ¿no? Y ocupados, o sea, el estar ocupados. Perdón, Sandro, quiero rescatar una palabra de la lectura original de esa pregunta, que si podemos confundirlo con estar comprometidos,
y yo voy a permitirme ser un poquito ácido, con todo el respeto y el cariño. ¿Comprometidos con quién? ¿O comprometidos con qué? Si estamos comprometidos con el Señor de la obra, vamos a hacer lo que el Señor de la obra nos dice y vamos a hacerlo como el Señor de la obra nos dice. Vamos a hablar más de eso en unos minutos, pero tal vez estamos comprometidos con la obra del Señor. Y en ese caso, mis amadas y mis amados, estamos ladrándole al árbol equivocado. Entonces, ¿comprometidos con qué? ¿Comprometidos con quién? Prosigue con esa pregunta tan compleja que nos estabas lanzando. La leo completa mejor. Hemos Sí. confundido estar ocupados con estar comprometidos Ujú. como pastores. ¿Podríamos llegar a influenciar este estilo de vida a la congregación? Oh, sí, ¿Cómo? Sí, ahí es una pregunta y prosigue con otra sí. pregunta. Ok, ¿Cómo canalizar? paremos un momentito allí entonces. Sí, definitivamente como pastores que sufrimos el síndrome de la vida ocupada, definitivamente influenciamos a nuestros líderes, a nuestra congregación. Recuerdo un pastor a quien amé profundamente, que él se enorgullecía de no haber tomado un solo día libre en 18 años y lo daba como un modelo. Eh, Está con el Señor, se murió por ese estilo de vida. Eh, Hoy mismo escuché de otro pastor que decía, muy orgullosamente le decía a un grupo de líderes que él no descansa más, que él nunca toma un día libre porque hay mucho que hacer para el reino. Y se los decía como una máxima, como que así debe ser. Hay casos en los que este síndrome se modela con la conducta y hay casos en los que este síndrome se explícitamente se predica. Definitivamente influenciamos a nuestra congregación con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, pastores y pastoras, nuestro estilo de vida enfrente de la congregación grita más fuerte de lo que hablan nuestras palabras. Y la última parte de esa pregunta, Sandro. ¿Cómo canalizar nuestras fuerzas? A ver, se me pasó. Dice, ¿cómo canalizar nuestras fuerzas y compromisos? Es Ok. la pregunta que le De dice. eso vamos a hablar un poquito más adelante. No sé quién fue el que redactó también esa pregunta, pero nos hizo truco. Ahí había 4 preguntas en una sola. Prosigamos, Sandro. Bueno, hay otra acá que dice, ¿cómo se puede trabajar solo para Dios si en Venezuela, por una economía baja y los pastores y líderes tienen que trabajar para su sustento? ¿Cuál sería la solución, mi hermano? Dice, bueno, es una pregunta. El modelo de ministerio bivocacional es un modelo que lo vemos desde la iglesia primitiva. El mismo apóstol Pablo era un ministro bivocacional y él cosía tiendas de campaña y remendaba tiendas de campaña en los mercados para pagarse su propio alimento y dormida y para financiar sus viajes de ministerio. A veces los hermanos tenían dinero para darle, pero si no, él trabajaba cosiendo, remendando tiendas. Desde ahí vemos claramente el modelo de ministerio bivocacional. Y muchos de nosotros necesitamos desarrollar un ministerio bivocacional, porque servir a la iglesia no nos sostiene las necesidades y resulta que nuestras familias tienen la costumbre de comer, entonces hay que comprarles comida. Y eso nos obliga a trabajar en un trabajo secular, voy a decir, y al mismo tiempo estar desarrollando el ministerio. En ese caso, mis hermanas y mis hermanos, el principio básico es: hacemos lo que podemos hacer. Voy a convocar aquí una frase de los abogados que dicen, los abogados dicen que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, vamos a trabajar al ritmo y con la intensidad que podemos, y de lo demás se encargará el Señor, que al final Él es el dueño de la obra.
Entonces, si él es el dueño de este negocio, voy a decir que él lo cuide, ¿no? Eh, con un infarto servimos de muy poco al ministerio. Estamos llamados primeramente a ser buenos mayordomos de los recursos del reino. Y el recurso del reino más valioso que debo administrar es yo mismo. Cansado, agotado, cometiendo errores, dañando gente, soy poco útil para el reino. Entonces, como pastor de dedicación exclusiva, tengo que descansar. Como pastor bivocacional, tengo que descansar igual. Y tengo que hacer lo que puedo hacer en el tiempo que tengo para hacerlo. El Señor se encargará de lo demás. Eso es parte de confiar en el Señor, porque el reino avanza no por la fuerza de mi brazo, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Teníamos otra pregunta o proseguimos, Sandro? Tenemos una manito levantada, no tengo Ok. identificado al hermano, pero puede participar en este momento. Hermano, ¿tiene una manito levantada por ahí? Está como usual. Sabes que Gracias. sí, esta clase me está ayudando mucho porque el año pasado Dios me permitió comprar un lugar para la iglesia y empezamos a hacer muchas estrategias para pagar y yo me estaba estresando, enfermando y llegué al cuarto y me arrodillé y le dije, Señor, este, sabes que la economía en Venezuela está más dura cada día. Empezó a subir el dólar, dólar y el Señor lo que me dio fue confía más en mí. Mm. Y tuve que descansar en él y he visto cómo Dios ha ido pagando ese lugar. Ya nos quedan 2 giros por pagar. Entonces yo he descansado y gracias al Señor Amén. por ser hijo de pastor, he aprendido a descansar. Y gracias por este tema maravilloso. Mm. Gracias, mi hermano, y permíteme usar esa historia para ofrecer un ejemplo un poquito extremo. Si llegáramos a los extremos que voy a decir, estoy seguro que el Señor preferiría que esa propiedad se ahogue a que te ahogues tú. ¿Me explico? El Señor te ama más a ti que a esa propiedad. Y si el Señor debe dejar que esa propiedad se hunda, que se hunda la propiedad, pero que no te revientes tú. Sí. Eso es lo que el Señor va a escoger de todas las veces. No, pero lo tremendo fue que él empezó a suplir todas las necesidades y ya, gracias al Señor, ya estamos Gloria a casi Dios, terminando todo. gloria a Dios, gloria a Dios. Qué Amén. linda historia. Bendito el Señor. Híjole, veo que siguen las manos levantadas. Bueno, tomemos un par más de manos levantadas y proseguimos. Tengo que terminar de cubrir el tema de esta noche. Tenemos a Tatiana que levantó la mano de Bolivia. Adelante, Tatiana de Bolivia. Hola, ¿cómo están? Un saludo, querido Pastor Arthur. Algo que me llama la atención es que creo que mientras más clara es nuestra identidad de hijos, menos ocupaciones vamos teniendo. ¡Au! ¿Eso me Porque dolió o eso me dolió? nos ent- Es cierto, es cierto. Pusiste el dedo donde duele. Y perdona que te interrumpa en tu comentario. Muchas veces estamos sobreocupados porque estamos inseguros en nuestra identidad de hijos e hijas amados de Dios y creemos que tenemos que hacer para merecer. Gracias, Tatiana. Sigue con lo que ibas a decir. No me pude resistir y te interrumpí. No, eso era todo. Entonces creo que como una persona que también está en recuperación de este activismo y de fortalecer mi identidad, creo que es clave trabajar también en eso, ¿no? Todos tenemos que trabajar en eso como iglesia unidos, como cuerpo. Tatiana, pusiste el dedo donde duele. Gracias, gracias. Esto tiene también mucho que ver, en muchos casos, con esa inseguridad de fondo que tenemos, que nos hace creer que tenemos que merecer el amor de Dios a punta de trabajo. Gracias. Entonces, vamos de regreso perdón, hace un ratito había visto la mano del pastor Alberto Adán. Sí, creo que le bajó, pero podemos pasar a la pregunta, ¿no? Sí, Alberto, estamos disponibles. Bendiciones. Le escucho, bendiciones. sí, adelante. Muy importante tema. A veces queremos hacer cosas
que nos limitan a tomar la responsabilidad de nuestro hogar. Queremos trabajar en el ministerio, queremos trabajar en nuestro hogar, en nuestro empleo secular. ¿Cómo diríamos nosotros para buscar la manera de equilibrar ese tipo de trabajo, pues ese tipo de compromiso? Oh, pero hay una forma muy sencilla de equilibrarlo, Pastor Alberto. Tu familia va primero. En tu orden de prioridades y en tu distribución de tiempo, tu familia va primero. Así nos lo dice la palabra. Porque primeramente tenemos que poder tener nuestra casa en orden. Entonces, bajo ese principio, nuestra familia debe recibir el tiempo que requiere. Y Amén. entonces el resto del tiempo lo vamos a distribuir en las demás cosas. Pero ahí es, lo digo más fácil de lo que se hace, porque el ministerio nos jala y si lo dejamos nos absorbe, y porque nos emociona, nos apasiona, etcétera. Pero la familia va primero. Y una vez que la familia está satisfecha en sus necesidades de tiempo, entonces de lo demás tomamos para el ministerio. No conozco otro principio. Sigamos un poquito con nuestros temas de esta noche y ahorita abrimos otro espacio para preguntas. Les decía entonces que tenemos un síndrome de la vida ocupada o síndrome de la persona ocupada, que no es un diagnóstico médico, es una descripción de todo esto que vivimos y es donde nuestra mente, nuestro corazón viven en ese estado permanente de urgencia que nos lleva a fatiga, a desconexión. Es una sobrecarga crónica de actividad que se disfraza de normalidad y que goza de un premio social. Ahora, vamos un poquito más en detalle, veamos algunos síntomas. Y aquí vale que cada uno de nosotros se haga su autoexamen. Aquí en pantalla ustedes pueden ver algunos de los síntomas principales. Y no es que hay que tenerlos todos, recuerden, este no es un diagnóstico médico, pero estos son los más usuales. Y vamos a hablar de una sensación constante de tener prisa. No tengo tiempo para detenerme, porque voy a prisa, porque tengo mucho que hacer, porque no me alcanza el tiempo, porque estoy muy ocupado, porque todo urge. Es esa sensación constante de prisa. Incluso te acuestas a dormir con sensación de prisa. Te levantas de la cama en la mañana con sensación de prisa. Entonces, el otro síntoma es un cansancio que no se alivia ni siquiera con suficientes horas de sueño. Te acuestas a dormir, duermes tus 8 horas completas y te levantas cansada, cansado. Eso es un cansancio crónico. Duermes suficiente, pero sigues cansado, tu cuerpo sigue adolorido. Siguiente síntoma importante, problemas de concentración y olvidos frecuentes. Estamos tan fatigados, nuestra mente está tan fatigada, que nos resulta muy difícil concentrarnos durante suficiente tiempo. Y entonces, con frecuencia, olvidamos cosas. Olvidamos las llaves, el teléfono, los anteojos, o olvidamos una cita, olvidamos que nos encargaron una gestión, etcétera. Olvidamos pequeñas cosas. Esto es lo que en la psiquiatría desde Sigmund Freud se llama actos fallidos. Son pequeños errores, en este caso olvidos, que nos dicen que nuestra mente no está funcionando bien. En este caso, por cansancio crónico. Nos cuesta concentrarnos durante suficiente tiempo y empezamos a olvidar cosas. Otro tema importantísimo entre los síntomas del síndrome de la vida ocupada es que se reduce
nuestro nivel de gozo. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellas cosas del ministerio que antes nos alegraban, ahora comienzan a sentirse como una carga. Antes, antes disfrutábamos preparar un sermón para el domingo y ahora es sábado por la tarde y estoy diciendo, ay, qué calamidad, mañana tengo que predicar y no sé qué voy a hacer, no he terminado. ¿Dónde está el gozo que teníamos antes por preparar una predicación? Ay, ahí viene aquella hermanita. Ay, seguro trae más problemas. Cuando antes teníamos gran gozo en recibir a los hermanos y atender sus necesidades. Y así diversas cosas. No me voy a quedar en anécdotas y ejemplos, pero asuntos del ministerio que antes nos daban alegría, hoy se sienten como una carga. Entonces, esto es la forma que toma una reducción, una disminución, una falta de gozo en el ministerio. Otro importante es la dificultad para desconectarnos del trabajo. Con esto quiero decir que aun cuando estamos descansando, seguimos pensando en los asuntos pendientes. Y yo creo que aquí no les puedo ver la cara a ustedes en la pantalla, pero creo que aquí estaré viendo caras culpables. Aún en el tiempo de descanso, seguimos pensando en asuntos pendientes. Déjenme dar algún par de ejemplos. Entras al servicio sanitario con el teléfono para aprovechar y mandar unos cuantos mensajes de WhatsApp. Otro ejemplo. Te vas a acostar en la noche y en vez de dormirte de inmediato, te quedas dándole vueltas a las cosas pendientes del ministerio. Otro ejemplo. Te metes a bañar en la mañana, a tomarte una ducha y ya estás pensando en las cosas pendientes, en todo lo que hay que hacer hoy. Es esa dificultad y a veces imposibilidad para desconectarse del trabajo. Y digo, con toda intención, digo trabajo, porque, como he mencionado antes, somos lo que yo llamo profesionales del evangelio. Es un ministerio, sí, es un llamado, sí, pero este es nuestro trabajo. Y siendo que es un trabajo, deberíamos poder desconectarnos. Desconectarnos porque ya no es el tiempo de ministerio, ahora es el tiempo de hijos y cónyuge, o ahora es el tiempo de descansar y dormir, etc. Pero nuestras 24 horas se convierten en una jornada eterna de trabajo ministerial, porque no podemos desengancharnos, no podemos desconectarnos. De la mano con esto viene una dificultad para conectarse con Dios, con las personas que nos rodean y conmigo mismo. Entonces, ¿cómo se ve eso? Estoy tan conectado con el trabajo ministerial en forma permanente que ni siquiera estoy escuchando con total atención a las personas que me rodean. Alguien viene a una consejería, por ejemplo, y le estoy escuchando solo superficialmente porque con la otra mitad de mi cerebro estoy pensando en asuntos pendientes. O mi esposa o mis hijos me hablan y yo solo dije, y seguí tecleando el mensaje que estoy tecleando en mi computadora. O de repente son las 4 de la tarde y digo, no he comido nada y no me di cuenta que me salté la comida del mediodía. Estoy tan conectado de forma patológica con el trabajo ministerial que me desconecto de mis propias necesidades, de mí mismo y aún del Señor. Y tengo que hacer una referencia obligada. Aquí, este tipo de síntomas podríamos
vincularlos con el caso famoso de Marta y María, en Lucas 10. Y famosa es la frase de Marta, que estaba afanada y turbada con muchas cosas. A mí me gustaría, si a mí me hubieran permitido escribir el Evangelio de Lucas, yo hubiera puesto a Jesús a felicitar a Marta por estar sirviendo y haciendo cosas útiles, necesarias, importantes. Pero no, no es así. Más bien, con amor, pero Jesús reprendió a Marta por permitir que sus ocupaciones la distrajeran de lo esencial, que era sentarse a los pies del Señor. Entonces, vean qué interesante, la dificultad para desconectarse del trabajo y la dificultad para conectarse con Dios y con la gente. Y en las palabras de Marta, que le dice que por favor, haga que María se mueva y ayude, estamos viendo la falta de gozo. Probablemente Marta tenía un dolor crónico de espalda ya por su agotamiento, su cansancio. Y a pesar de que estaba ahí el mismísimo Mesías, en esa sensación de prisa continua, Marta estaba barriendo y acomodando y caramba, la pobre Marta estaba tan distraída en las cosas que hacer que perdió de vista lo que era esencial, sentarse a los pies del maestro. Entonces, en esto consiste el síndrome de la vida ocupada, en perder de vista lo esencial por estar atrapados en lo urgente. Yo creo que esto engloba los síntomas que tenemos en pantalla. El síndrome de la vida ocupada nos hace perder de vista lo esencial por estar atrapados en lo urgente. ¿Qué es lo esencial? Estar sentado a los pies de Jesús, amar a mis hijos, a mi cónyuge, amar a las hermanas y hermanos de la congregación, amarme y cuidarme yo mismo. Todo eso es lo esencial. Y lo pierdo de vista porque hay muchas cosas que hacer. Caramba, si lo examinamos de cerca nos damos cuenta que no tiene mucho sentido. En esto consiste el síndrome de la vida ocupada. Y quiero mencionar algunas causas importantes. Y después de esto voy a detenerme para más preguntas y comentarios. Hay muchas causas y hemos ido tocando algunas de ellas a lo largo de esta conversación, pero quiero destacar la sobrecarga de compromisos. Muchos ministros del Evangelio decimos que sí a todo. Decimos que sí a todo porque nos damos cuenta de que hay una necesidad o porque sentimos que si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer o porque tenemos temor de decepcionar a los demás o le tenemos miedo al que dirán, que es algo parecido. O como nos apuntaron ahora, porque creemos, en el fondo, creemos que necesitamos hacer mucho para ganarnos el amor de Dios. El resultado de esta sobrecarga de compromisos es una agenda imposible de sostener. Otra causa importante es la hiperconexión digital. Hermanas y hermanos, el teléfono nunca se calla. Siempre hay mensajes, siempre hay correos, siempre hay notificaciones. Y cada vez que atendemos una llamada, o cada vez que miramos un mensaje, interrumpimos nuestro ciclo mental, nuestro ritmo mental. Cada vez que vamos a ver las noticias o las redes sociales, sobrecargamos aún más nuestro cerebro. Y esta hiperconexión digital alimenta más y más esa sensación de estar a medias,
en todo. Hemos hablado antes de la cultura de la productividad. Esto es otra de las causas muy importantes. Esto que nos dice nuestra sociedad, de que una persona, según lo que hace y lo que produce. Y tristemente, a veces en la iglesia también medimos el valor y la utilidad de los líderes por cuántas actividades realizan. Mis hermanas y mis hermanos, a un pastor, a una pastora, no deberíamos medirle por cuánta gente se congrega en su iglesia o por cuántas actividades realiza, por cuántas reuniones tiene, sino por la calidad de su tiempo personal con el Señor. Ese es tema para otra noche. La otra causa que quiero destacar, la falta de límites personales. No sabemos decir que no, no sabemos detenernos. No podemos, no logramos fijarnos horarios claros. Nos cuesta mucho decir hasta aquí. Y entonces terminamos sirviendo a otros sin cuidar de nuestra propia alma. El Salmo 127:2 dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque el Señor concede el sueño a quienes ama. Salmo 127:2. El problema, mis hermanas y mis hermanos, no es trabajar mucho. El problema es trabajar en nuestras propias fuerzas, desconectados del ritmo de Dios. Y voy a una lámina más antes de detenerme para comentarios, para preguntas. El síndrome de la vida ocupada. Como ustedes podrán imaginarse, se convierte en una especie de estilo de vida y nos trae consecuencias muy serias, al menos en 4 áreas. El área personal, el área emocional, el área espiritual y el área ministerial. Y dentro de la personal estoy incluyendo lo físico. Al nivel de consecuencias personales, yo pondría de primera el agotamiento físico, problemas de salud, desde digestivos hasta cardíacos, sobrepeso, etc. Pérdida de la creatividad, dificultad para concentrarse, agotamiento. En lo emocional, algunas consecuencias son que oramos, en lo emocional, irritabilidad, nos ponemos irritables, enojones, nos volvemos ansiosos, nos desconectamos y tenemos una profunda sensación de vacío. Y esto es de lo más desolador a nivel de las consecuencias emocionales. Esa sensación de vacío es sentir que nada me llena, sentir que corro y corro, hago y hago y nunca es suficiente. Sentir que esto no debería ser así, pero no sé cómo debería ser. Eso es la sensación de vacío. En el área espiritual, nuestra vida de oración se reduce a lo mínimo y entonces no logramos hacer un buen discernimiento, no escuchamos la voz de Dios porque estamos corriendo deprisa y ya sabemos que como Elías, el Señor nos habla en un susurro. Entonces, estamos tan deprisa que no logramos poner atención. Al nivel de consecuencias ministeriales, pues resulta que acompañamos a las personas pastoralmente desde un abordaje a prisa, rapidito porque no tengo tiempo. No logramos hacer una empatía profunda con las personas. Terminamos haciendo las cosas del ministerio superficialmente y a la carrera porque no tengo tiempo o porque no tengo energía. Y tarde o temprano aparece el famoso burnout, que nos quemamos. Y aquí de nuevo tengo que hacer un ejemplo, una mención obligada al ejemplo de Elías en Primera de Reyes 19.
no me voy a entrar en muchísimos detalles, pero ustedes conocen bien la historia y seguro la han predicado más de una vez. Elías en Primera de Reyes 19, después de una gran victoria, pero sumamente estresante esa victoria, a Elías lo encontramos deprimido, agotado, al punto de preferir la muerte, al punto de decir, Señor, ya, mátame. ¿Y qué hizo Dios? Dios no le vino a dar un sermón a Elías. Primero le dio descanso, después le dio alimento, después le dio más descanso, después le dio más alimento. Y entonces se lo llevó aparte para que hiciera más trabajo, no para tener un tiempo quieto entre los dos. Y después de ese tiempo quieto, fue que el Señor le habló en un susurro apacible. Mis hermanas y mis hermanos, en el caso de Elías en Primera Reyes 19 vemos un patrón de los síntomas, de las consecuencias de este síndrome y vemos una demostración de que ni los grandes profetas pueden soportar por mucho tiempo una vida sin pausas. Esa es la realidad de ser humanos. Quiero detenerme en este momento para algunas preguntas y entonces vamos a hablar de qué hacer con esto, cómo abordamos. Me detengo y Sandro, probablemente necesitaremos tu ayuda aquí. Sí, querido Arthur, te aviso que hay una muy alta participación, tenemos más de 15, casi 20 preguntas escritas. Bueno, Bienvenidos. Pero tenemos hagamos lo que podamos. una manito levantada, tenemos de la Iglesia Centroamericana, que podemos hacer la pregunta, por favor. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. No sé si es una pregunta o un comentario. Me llamó la atención el punto número 5, dificultad para desconectarse del trabajo. Empecé a pastorear jóvenes a los 24 años, luego con mi esposa a los 27 años como pareja y ahora ya casi llegando ya a los 48 años. Pero nuestras iglesias tienen la costumbre de que a la par de la iglesia tenían la casa pastoral. Imagínense nada más. Así Entonces es. conviví con mis pastores anteriores y antes de quedar yo de pastor, y era ver la iglesia en la casa. Y yo no quería eso para mi matrimonio. Sabiduría Ahora, te dio el Señor. vivimos como a 400 metros de la iglesia, pero, y la casa de nosotros, bueno, gracias a Dios es de nosotros, ¿verdad? Pero a nuestra casa vienen los que invitamos, pero quiero decir con eso también de que hay veces los hermanos les cuesta aprender eso. Les cuesta aprender que los pastores tienen un día libre, y hay veces nosotros como pastores les permitimos. Sí. Nosotros seguimos aprendiendo y interesante la charla. Un amigo, usando una expresión y ya para cerrar, decía lo siguiente, él dice, tal día es mi día libre y ese día nadie me llame, no estoy para nadie. Y entonces llegó aquel que le dijo, hermano, pero el diablo no descansa. Entonces el hermano decía, no sé cómo van a tomar la palabra, y si yo no descanso, dice, me pongo como diablo también, dice. Entonces, estamos aprendiendo Sí, y sí. muchas gracias. Gracias. Ese que has dado es un ejemplo excelente. Conozco la iglesia Getsemaní. Serví con las iglesias centroamericanas de Costa Rica por un montón de años. Y sí, las iglesias de la denominación suelen tener la casa pastoral junto a la iglesia. Y claro, eso es muy práctico, pero caramba, te pasa la factura Disculpe, tremendo. hermano, y Sí. para terminar, perdón, la iglesia que pastoreamos tiene una propiedad de 23,000 metros y los hermanos me preguntan, pastor, ¿y por qué no hacemos casa pastoral acá? Nunca, les digo yo Jamás, mientras yo esté, jamás, claro. jamás. Hay que proteger el espacio familiar. Gracias por eso. Sandro, teníamos varias preguntas en el chat. ¿Podrías darnos esas preguntas y tal vez si algunas son similares las agrupamos? Perfecto, sí. Aquí menciona que es importante educar a la iglesia para una cultura de descanso. Respuesta corta, sí.
Respuesta un poquito más larga, desde luego que sí. Eh, Perdón, voy a decir algo más aquí. Tomar un día de descanso a la semana tiene el mismo nivel de importancia en la Biblia que no matarás. Es uno de los mandamientos. Entonces, les pregunto aquí entre colegas, hermanas y hermanos, pastores y pastoras, ¿quiénes somos nosotros para escoger cuáles mandamientos sí han de ser cumplidos y cuáles no? ¿Con cuál autoridad nosotros escogemos que el mandamiento que dice que debemos descansar un día a la semana, ese ya no? Creemos en 9 mandamientos, no en 10. Hágame el favor. Entonces, sí, tenemos la responsabilidad de modelar y predicar una cultura del descanso en la iglesia. El descanso está muy alto en la escala de prioridades del Señor. Si examinamos el arco de la macronarrativa bíblica, el objetivo de Dios para nosotros es shalom, paz y bienestar integral. Y ese shalom, ese paz y bienestar integral, está íntimamente relacionado con el descanso que también Dios mismo nos modela desde el relato de la creación. Perdón, y ya voy a predicar, me voy a detener. Pero sí, debemos modelarlo. Adelante, Sandro. es interesante, después de su pregunta, dice, esto le quita la culpa a los pastores que descansan. Jesús también descansó, se apartaba a solas, ¿no? Váyanse a Claro las... que sí, claro que sí. Jesús nos modela un esquema de descanso, por supuesto. Ya hay otra pregunta aquí. Dice, tiranía de lo que hacemos sin pensar en el ser. Bueno, Claro. es más una afirmación, sí. Sí, es cierto, nosotros nos hemos dejado evangelizar por el mundo. El mundo nos da nos inculca una lógica del hacer, cuando Dios nos habla en la escritura de una lógica del ser y nos dejamos tiranizar por el hacer. Sí, Aquí hay otra afirmación. Creo que si no nos ocupamos en lo que Dios nos ha asignado, entonces no seremos productivos. así es, necesitamos discriminar, discernir entre muchas cosas buenas para hacer, cuáles son las que Dios realmente quiere que haga. Aquí hay otra que menciona, tenemos que tener cuidado con nuestra motivación para mantenernos ocupados, ya que por el miedo al que dirán, no tomamos el tiempo para nosotros en lugar de confiar en el Señor. Es correcto. Sandro, si pudiéramos leer las preguntas y no los comentarios, avanzamos un poquito más. Aquí tenemos, y la verdad que son más afirmaciones. Podemos dar a las levantadas de... Estaba Igor Cabrera, por favor, si Ok, puede. adelante, Igor. Amado Arthur, gracias por lo que has dicho. Hasta ahora me has descrito y a más de la mitad de mis amigos. Yo quiero que aterrices y que no te quiten tanto, porque todos somos pastores. ¿Y sabes qué? Me pongo a pensar en estos, no sé, 30 años de ministerio, me han venido gente con estos mismos síntomas y yo les he aconsejado, pero me encuentro en cada uno de los síntomas que vos has dicho. Y Gracias por entonces, esa honestidad. el tema es que cuando tenemos que agarrar un versículo, tenemos, ¿no? Versículos para dar, pero cuando nos toca aterrizar en la práctica, Sí, a veces nos cuesta. sí, Y luchamos con el insomnio, luchamos con el cansancio, luchamos con el no saber decir que no, con el estrés, y estadísticas sobran. Quisiera primero saber cómo encontramos una ayuda práctica, profesional, seria sobre este tema. ujú, Y segundo, cómo eh, nos reeducamos a nosotros y a nuestra familia, porque convengamos que la familia pastoral generalmente toda tiene exactamente este mismo escenario. sí, ¿Sí? Y muchas veces nosotros presionamos a nuestros hijos, esposas,
También, también. para estar en Eh, esta frenética sí, actividad que es hermosa, pero pero que cobra nos factura en come lo vivos, emocional, en lo físico, en todo. claro. Esta actividad que desarrollamos es hermosa, pero nos puede comer vivos si nos descuidamos. Em, ¿Cómo hacemos para abordarlo? Ese es el tema al que quiero entrar ahorita después de estas preguntas. Y en el artículo que les vamos a compartir dentro de un rato, al final de la reunión, hay eh, muchos asuntos prácticos que podemos hacer. ¿Cómo buscamos una ayuda profesional? Creo que todo el mundo necesita una ayuda profesional. Creo que con la mayoría de nosotros, con un darse cuenta y un pedir perdón al Señor, podemos comenzar a avanzar en esta línea. Puede ser que nos ayude y que nos resultara de gran ayuda si sentimos esa necesidad. Varios esquemas. Dijiste ayuda profesional. En la ayuda profesional yo pensaría en una psicóloga o psicólogo, o pensaría también en una persona especializada en coaching. Cualquiera de los dos podría ayudarnos mucho. En el caso de la psicóloga o psicólogo, sobre todo si es alguien especializado en psicología cognitivo-conductual. Los psicólogos tienen diferentes metodologías. Alguien versado en la psicología cognitiva conductual nos ayudaría en un abrir y cerrar de ojos. Alguien especializado en coaching también. Ahora, sin ir a lo profesional, hay algo muy sencillo que podemos hacer. Júntate con uno o dos más de tus colegas pastores. Confiesa tu pecado y probablemente ellos van a confesar lo mismo. Y entonces hagan un pacto de rendición de cuentas. Vamos a corregir nuestro pecado. Y estoy diciendo pecado con toda la intención, porque nuestro pecado es confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio ritmo, no en el del Señor. Confesémonos mutuamente nuestro pecado en ese grupo de 2 o 3 personas y entonces mantengámonos responsables los unos con los otros. Nos vemos una vez por semana para hablar un ratito de cómo te está yendo con este problema, cómo lo estás manejando, cómo puedo orar por ti. Esa rendición mutua de cuentas en un grupito pequeño de 2, 3, de 6, esa rendición mutua de cuentas nos va a ayudar tal vez más que un profesional. Mucho de esto es que estamos ministrando solos, aislados, y terminamos cayendo en nuestras propias fuerzas. Entonces, ese compartir y rendirnos cuentas nos va a ayudar enormemente. Siguiente pregunta. Me estoy extendiendo mucho con las respuestas, disculpen. Sí, tenemos la participación de Dauris Díaz desde República Dominicana, por favor. Adelante, Dauris. De nuevo, bendiciones, pastor, y tener en cuenta que esto puede afectar a la generación siguiente, a nuestros hijos, porque muchas veces dentro de estar tan ocupados perdemos a nuestros hijos. O sea, no tengo un padre que pueda ir conmigo al parque, no tengo un padre que pueda ir conmigo a una playa, no tengo un padre que pueda ir conmigo a una velada del colegio porque está siempre ocupado con las cosas de la iglesia. Entonces, esto pudiera estar creando una animadversión. Entonces, ahí pregunto, ¿cómo nosotros podemos evitar que esa imagen sea la imagen que esté en nuestros hijos? Porque en muchos casos tenemos hijos que están de manera activa en el ministerio, pero en otros casos no. Entonces tenemos una familia con necesidades y nosotros estamos dándonos a la feligresía. ¿Qué hacer, pastor? Poner a nuestra familia primero. Eso es lo único. Eso es lo único que podemos hacer. Lo que pasa, mi hermano Dauris, es que tenemos muchos de nosotros las prioridades invertidas en nuestro compromiso con el Señor se convierte, sin darnos cuenta, se convierte en un compromiso con la obra del Señor. Y ahí se nos invierten las prioridades y ponemos a la obra del Señor antes que a la familia.
El tiempo familiar viene primero y el tiempo de la iglesia viene después. Cuando repartimos, por decirlo así, cuando hacemos la repartición de tiempo, a la familia le toca el pedazo primero. Y de lo que queda vamos a repartir y ahí vamos a darle tiempo a la iglesia, al ministerio. Nuestro primer ministerio es la familia. Lo decimos mucho, pero no lo practicamos. Esa es la única solución para evitar lo que yo he escuchado varias veces y seguro ustedes también, hijos de pastores que dicen, yo cualquier cosa menos pastor, porque no quiero que mis hijos vivan como viví yo. Mis hermanos, eso es tan doloroso y eso es evidencia de que tuvimos nuestras prioridades invertidas, equivocadas. La familia va primero, tenemos que llevarlo a la práctica, no hay vuelta de hoja. Siguiente, y vamos cerrando para continuar. Querido Arthur, si me permites, la parte técnica del equipo pasó ya la documentación a los hermanos, cerca de 200 hermanos que quieren acceder al material, ya está para descargar en los mensajes, por si En acaso. el chat. Ok, muchas gracias. Y hay muchas preguntas que nos quedan, sí. Sí, para los que llegaron tarde, en el chat acaban de poner un artículo que he preparado sobre este tema para que ustedes tengan material de apoyo y en ese artículo está cubierto estos temas en general, pero hay un montón de recursos, desde una prueba de autodiagnóstico hasta otros recursos muy prácticos para saber qué hacer con esto. Sí, Sandro. Sí, tenemos 2 manitos levantadas más Súper rápido para ver si podemos cubrir lo que nos falta y sin exceder demasiado el tiempo. Paula Magua, por favor. Amaguaya, hermano. Paula Maguaya. Bendiciones, queridos. Ya, este tema es bastante complejo. Nosotros como iglesia tomamos una decisión complicada y no sé, de pronto viene al caso. Nosotros decidimos suspender un domingo al mes nuestra reunión dominical, motivando al liderazgo y a la membresía que comparta con la familia. Lo hemos denominado Domingo de Familia. Hubo resistencia a un inicio, había quienes se iban a hacer otras cosas y no compartían con la familia, pero finalmente nos ha dado resultado. Y cuando a veces comparto esta idea con otros colegas pastores, se asustan, se asombran y dicen, hermano, o sea, es un sacrilegio lo que tú estás haciendo, poco más. Pero les digo que eso salió, creo que del corazón de Dios y a nosotros nos ha dado el resultado. Esto les comparto como experiencia y espero que nadie se horrorice al saber que hemos suspendido un culto dominical al mes. Eso, queridos. Hermano Paul, esta es la segunda historia que escucho, historia de éxito, así como esa. Tengo un buen amigo pastor aquí en Costa Rica que una vez al mes no tienen servicio dominical, sino que el sábado, justo antes de ese domingo, tienen un ágape de iglesia. Todos traen algo de comer y cenan todos juntos, disfrutan y el domingo es libre. Y esto ha sido tiempo para familia, tanto para el pastor como para la congregación. Y les funciona muy bien. Así que si a ustedes les ha funcionado, me parece genial. Es una decisión valiente. Yo no tengo ningún problema. En ningún lugar en la escritura, y ya la he revisado varias veces, en ningún lugar en la escritura dice que hay que reunirse como congregación para celebrar el culto todos los domingos a las 10 de la mañana. Entonces, tenemos algo de libertad, ¿no? Gracias, hermano Paul, por ese testimonio. Tenemos sí. a Ángel Mota más, Arthur, no sé si nos da tiempo. Vamos a revisar lo que nos dice Ángel y proseguimos. Sí, muy buenas noches para todos, bendiciones. Para mí es un grato honor y un privilegio escuchar al exponente. De verdad que estoy más que impresionado, soy de República Dominicana. La pregunta consistiría en la siguiente. Basado en los estigmas que lamentablemente hoy hay en día en la iglesia, sobre todo en el pastorado, de a veces entender que los pastores son robots y que no pueden llorar, no pueden pedir ayuda, entre demás. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como pastores de que la iglesia pueda entender, tanto como usted abordó el tema de la psicología,
versus también lo que es el acompañamiento, versus también lo que es la consejería de manera bíblica. ¿Cómo podemos integrar, qué herramientas podemos hacer para concientizar a la población cristiana de que los pastores son de carne y hueso y también pueden pedir ayuda? Gracias, excelente punto. Yo creo que tendríamos que hacer una sesión de estas solo para responder ese tema y bien podríamos hacerlo. Creo que poco a poco hay que darle a la iglesia la noticia de que su pastor también es un ser humano. Hay que dejárselos ir de a poquitos para que no se asusten. Nosotros como pastores, como pastoras, contribuimos al mito de que su pastor es un superhéroe, que solo le falta la capa. Y nos gusta sentirnos el superhéroe y que nos admiren como a Superman. Seamos honestos, se siente rico hasta que nos pasa la factura. Entonces, poco a poco tenemos que bajarnos de ese pedestal que hemos ayudado a construir. Poco a poco tenemos que decirles a la congregación que enfrentamos tentaciones, que cometemos errores, que necesitamos ayuda, etcétera. Yo comenzaría por condimentar los sermones dominicales con historias personales, ilustrar algunos puntos de los sermones con historias personales, reales, mías, que me muestran en mi calidad de ser humano, que me muestran cometiendo un error, necesitando de ayuda, etcétera. Esa sería una forma de comenzar. Y desde luego también en los grupos pequeños, en los que participamos, ir haciendo esta toma de conciencia poco a poco. Que la iglesia se dé cuenta que el pastor es un ser humano, se puede hacer de dos formas. La forma rápida no nos va a gustar, y es cuando cometemos un fallo moral terrible y ¡pum!, de golpe se dieron cuenta que el pastor era un humano. La forma lenta es más amable. Es cuando se lo dosificamos y se lo vamos entregando a la congregación poco a poco. Esa es la forma que recomiendo. Vamos poco a poco. Mis hermanas y mis hermanos, continuemos. En los minutos que me quedan. Las claves para atacar este tema, para prevenirlo y para atacarlo, para responder, son sencillas. En esto no hay una metodología súper compleja, no tengo una receta novedosa. Básicamente, tengo 5 elementos que compartir con ustedes, que son sumamente prácticos. Lo primero, y con toda intención lo pongo de primero, el Shabbat no es algo opcional. Tomar un día de descanso tiene el mismo nivel de no te harás ídolos delante de tu Dios. Está ahí juntito en los 10 mandamientos. Guardar el día de reposo es tan importante como no hacerse ídolos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué uso este ejemplo? Porque yo mismo, cuando no descanso, yo mismo soy mi ídolo, o el trabajo es mi ídolo, el ministerio puede ser mi ídolo. Tomar, respetar, guardar el día de reposo es la clave número 1. Tomarse un día de descanso a la semana no es vagabundear. Mentiras que las almas se van a perder porque yo no trabaje un día. Si las almas las salva el Espíritu Santo, no yo. Tomarse un día de reposo es ser obediente, humilde y sujeto a la voluntad de Dios que me lo ordenó así en los 10 mandamientos. Tomarse el día de reposo es una forma de decir, es un acto profético que proclama mi confianza en que la obra
es del Señor y en que aún mi manutención es del Señor. Cuando me tomo el día de descanso semanal, lo que estoy diciendo, proclamando proféticamente es, confío tanto en el Señor que estoy seguro que si aún descanso un día, el ministerio seguirá para adelante, que si aún descanso un día, mi familia seguirá comiendo. Es un acto profético, es un acto de obediencia, tomarse un día de descanso. Y de nuevo, me voy a detener aquí para no predicar sobre el tema. Pero ustedes pueden ir a ver el tema del descanso en el libro de Éxodo, en el libro del Génesis, pueden ver a Jesús modelándolo, etcétera, etcétera. Luego, el otro punto que para mí es tan importante, silencio y solitud, y no es un error de ortografía. Quiero explicar qué es solitud. Soledad es lo que sentimos cuando extrañamos la compañía de las personas. Soledad es lo que siento cuando me siento solito. Voy a pedirles que apaguen sus micrófonos. Muchas gracias. Soledad es lo que yo siento cuando estoy solito, cuando echo de menos la compañía de las personas. Solitud es cuando yo voluntariamente ayuno del contacto social para poder enfocarme, para poder entrar en contacto conmigo mismo y con el Señor. La solitud va de la mano con el silencio. Y cuando digo silencio, no solo me refiero a silencio con la boca, sino silencio en la mente. Es acallar el ruido mental. Y esto es algo que se aprende poco a poco. ¿A qué me refiero entonces con solitud y silencio? Es meditar en la presencia de Dios, sin prisa, sin palabras. Es solamente estar con Dios y contemplar su presencia hermosa y vivificante. Eso es solitud y silencio. 10, 15 minutos diarios de solitud y silencio van a transformar tu vida. Van a recalibrar tus ritmos, tu corazoncito. Y es que el ministerio nos empuja a hacer cosas, a hablar, a estar con personas, pero necesitamos espacios en los que no hay gente a nuestro alrededor, en que no hay conversación, no hay ruido, no hay música, no hay palabras, y entonces podremos escuchar a Dios ahí en su presencia. Es tiempito para regodearnos en la presencia del Señor. La tercera clave es aprender a decir que no. En el artículo que les hemos compartido ya en el chat, hay algunas ideas muy concretas sobre cómo decir que no. Ministerio, tendemos a decir que sí a todo por ese sentido del deber, etcétera, pero necesitamos aprender a decir que no. Hay 4 ejes en nuestra vida que debemos balancear: trabajo, descanso, relación con los demás y relación con Dios. Y de esos, el menos importante es el trabajo. Y cuando digo trabajo, estoy diciendo trabajo incluso ministerial, porque somos profesionales del Evangelio. El menos importante es eso. Es más importante mi relación con Dios, mi relación con los demás y mi descanso. Si algo del trabajo, una nueva oportunidad o una nueva responsabilidad de trabajo atentan contra el descanso o la relación con los demás o la relación con Dios, tengo que decir que no. Mis opciones son decir que no a eso o eliminar otra cosa de trabajo para poder decir que sí, pero no puedo, no debo eliminar tiempo de descanso para decir que sí a algo más de trabajo. No debo eliminar tiempo de mi relación con los hijos
ejemplo, para decirle que sí a algo más de trabajo. Y no puedo decir que no a mi relación con Dios para decir que sí a algo del trabajo. En el artículo que les hemos compartido hay algunas estrategias básicas para ir aprendiendo a decir que no. El cuarto punto es practicar la presencia. Esto suena un poquito esotérico, permítanme explicarlo. Estar presente, practicar la presencia significa hacer las cosas con atención y con intención. Durante la segunda mitad del año pasado y lo que va de este año, yo he tenido un enfoque en esto, en practicar la presencia. Y para mí, para mi propia vida, la frase lema en este último año ha sido una cosa a la vez. Entonces, cuando voy a comer, no estoy leyendo las noticias, no estoy viendo la tele, estoy comiendo. Y como lentamente y con gratitud. Cuando voy al servicio sanitario, dejo el teléfono afuera. Cuando voy a escuchar a alguien, apago el teléfono y escucho a la persona con calma y sin pensar en nada más. Cuando debo caminar, camino sin prisa, disfrutándolo. Cuando trabajo, trabajo haciendo solo una cosa a la vez. Y cada hora más o menos hago una pausita corta en la que no hago nada, solo no hago nada. Parte de practicar la presencia es, por ejemplo, darle gracias a Dios por las cosas pequeñas. Al frente de mi ventana tengo una orquídea que florece durante una semana al año. Todo el año cuido esa planta y ayer floreció y tiene un olor exquisito. Y dentro de 5 o 6 días ya no tendrá flores. Necesito darle gracias a Dios por esas flores, darle gracias a Dios por ese aroma exquisito, darle gracias a Dios por un pajarito que canta. Practicar la presencia es básicamente formas de redescubrir la vida, un don de Dios. Y la quinta estrategia es delegar y compartir cargas. Nuevamente, en el artículo que les hemos compartido, hay algunas estrategias sobre cómo identificar qué compartir o qué delegar. Tenemos desde Éxodo 18 la historia de Jetro, ¿no? Aconsejándole a Moisés que comparta sus responsabilidades con otras personas. Mis hermanos y mis hermanas, nadie ha sido llamado a cargar solito con todo. Delegar no es debilidad, delegar no es un riesgo, delegar es ser obedientes al diseño de Dios, modelado desde la Biblia. La invitación que yo les hago es que hagamos lo que podemos sin morir en el intento. Y hagámoslo recordando que el ministerio es de Dios y que es Dios quien lo cuida, no es por nuestro propio brazo. Entonces, ¿cómo resuelvo este síndrome de la vida ocupada si ya lo estoy sufriendo? ¿O cómo evito sufrir? Aquí están las 5 respuestas que tengo para ustedes, 5 claves. El descanso semanal, la práctica del silencio y la solitud, como lo he explicado. El aprender poco a poco a decir que no. El practicar la presencia, o sea, estar presentes en nuestra vida. Y el delegar y compartir cargas. En el artículo de soporte esto está un poco más explicado. Quiero concluir, porque ya me pasé del tiempo, quiero concluir recordándoles que el síndrome de la persona ocupada o de la vida ocupada nos roba la paz, la claridad, el gozo, la efectividad. Y la clave es reorientar ritmos. Básicamente, lo que hemos mencionado, el sabbat, la quietud, decir que no, la presencia, delegar.
quiero recordarles que Jesús nunca, en los evangelios, nunca vemos a Jesús apurado, estresado, acongojado. Lo vemos relajado. Lo vemos caminando despacio, disfrutando el tiempo y las personas. Y aún así, cumplió su tarea en solo 3 añitos. El llamado que yo quiero hacerles a ustedes es sencillo y es profundo. Mis hermanas y mis hermanos, no midamos el ministerio por la cantidad de actividades en tu agenda, sino por la calidad de tu comunión con Dios y con las personas. Quisiera tomar algunas preguntas y algunos comentarios, pero antes de eso, por si algunos de ustedes tienen que irse ya, quisiera cerrar con una brevísima palabra de oración. Permítanme que oremos. Señor, Padre bueno, perdónanos, porque muchas veces hemos confundido la actividad con la fidelidad. Perdónanos, porque en muchas ocasiones nuestro compromiso ha sido con la obra y no con el Señor de la obra. Enséñanos a descansar en ti, a vivir y a ministrar desde tu paz, a servir desde tu fuerza y no desde nuestro afán. Ayúdanos, Señor, a reconectar con los demás, con nosotros mismos y contigo, Señor. Muéstranos cómo disfrutar de tu presencia en solitud y silencio. Ayúdanos a recuperar el ritmo de tu gracia. Señor, porque anhelamos servirte, pero aún más que eso, anhelamos disfrutarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanas y mis hermanos, con esto termino la presentación que tengo para ustedes y quedo disponible para preguntas, para comentarios. Si alguien tiene que retirarse, nos hemos pasado ya unos 10 minutos de la hora, pueden hacerlo con confianza. Pero, Sandro, nuevamente recluto tu asistencia para responder las preguntas que tengamos. Aquí hay una pregunta, va antecedida de un aporte, ¿no? Dice, lo puedo, si me permites leer. En el libro de Éxodo 18 vemos el consejo de Jetro a Moisés, que está tú por el pueblo delante de Dios. El libro de Éxodo fue escrito en promedio 1440 años antes de Cristo. Y a la fecha desde que se escribe este libro, en promedio han pasado 3464 años. Lo increíble es que a pesar de tantos años, hoy nos cuesta determinar la prioridad. Está tú por el pueblo delante de Dios. La pregunta en base a esto, ¿qué impide seguir la norma bíblica? Yo creo que la norma, lo que nos impide seguir la norma bíblica es que le hemos terminado haciendo más caso a lo que nos dice la sociedad que lo que nos enseña la palabra. Básicamente nos hemos creído el cuento que nos dice nuestra sociedad de que hay que ser productivos y hay que trabajar a hora y a deshora, etcétera, cuando en realidad la palabra está rebosando de ejemplos que nos demuestran que lo importante realmente es estar delante del Señor. Amén. ¿Qué más tenemos, Sandro? Dice, es un aporte. Bueno, aquí hay una pregunta. Muchas veces hacemos cosas que creemos que Dios quiere que hagamos, pero ¿cómo saber qué es lo que quiere Dios que hagamos? Si hacemos silencio en solitud, vamos a lograr afinar el oído para poder discernir la voz de Dios que nos indica qué es lo que Él quiere que hagamos. Pero si estamos en el corre-corre de esta prisa incesante, no vamos a poder escuchar la voz de Dios que habla en un murmullo. La clave para escuchar, para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, es hacer silencio, es estar en solitud, en quietud delante de Dios. No hay otra.
Sí, esas son las preguntas que tenemos, Arthur, y no sé si yo puedo hacerte una propia. Por supuesto, claro, por favor, Sandro. Ya estoy confundido. El ministerio, el tener nuestra relación con Dios personal, es un ministerio, así como el ministerio de la familia o el ministerio en la iglesia. ¿Se puede decir que es eso así? Cuando hablamos de ministerio, en términos generales, hablamos de lo que hacemos para servir a la comunidad del cuerpo de Cristo. Nuestro tiempo con Dios lo hacemos para nuestro propio beneficio, pero es lo que sustenta toda la actividad de ministerio. Entonces, estoy hablando y pensando al mismo tiempo, porque tu pregunta no es sencilla de responder. Yo estaría tentado a decir que nuestro tiempo con el Señor no es no es un ministerio, pero sí es lo que sustenta el ministerio. Gracias, Arthur. Sí, porque te hacía esta pregunta porque en el chat GTP, en la IA, no está muy clara esa respuesta, ¿no? Entonces, hay mucha confusión con eso. Sí. Sí, sí. Gracias. Damas y caballeros, si alguien más tiene alguna pregunta, este es un buen momento para hacer. A la 1, a las 2 y a las 3. Los vamos a dejar libres entonces. Ya hemos orado, hemos discutido el tema de hoy, hemos compartido, respondido preguntas. Yo estoy muy agradecido por la presencia de ustedes, por la participación de ustedes. Me encanta tener tanta gente de tantos países por acá. Queremos invitarlos a nuestros webinars de cada último jueves de mes. Así que bienvenidos para la próxima también, donde tendremos otro tema de estos ricos para conversar.